contentos de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El salmista dijo, me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a ponernos de pie. Hemos alabado y adorado al Señor. Vamos a ir a la palabra, que es la que nos da vida, sustento, nos fortalece y nos mantiene en el orden del Señor. Quiero que me acompañe antes de buscar la palabra en una breve oración, puestos de pie y cerrando sus ojos, aún los niños puestos de pie. Amén. Todos. Y vamos a darle la gloria a Dios. Padre amado, una vez más estamos delante de ti. En todo tiempo, dice la palabra, que estamos delante de ti. Contemplas la tierra y ves los corazones. Y en este momento solo quiero, Dios, adorarte. Queremos reconocer que eres Dios, Señor. Queremos reconocer que somos tus siervos. Queremos reconocer que estamos llevando el mensaje de tu palabra. Queremos reconocer que estamos aquí necesitados de salvación. Queremos reconocer, Jehová, que toda la gloria va dirigida a ti. Queremos reconocer que estamos en tu casa, que es tu casa, y que todo lo que hacemos aquí es para darte gloria y honra. Pero yo te pido, Señor, que unjas mi boca, que fortalezcas mi corazón y que me permitas hablar lo que arde en mi corazón, Jehová, lo que has puesto en mí para compartir con tu pueblo. En el nombre del Señor Jesucristo, y el pueblo de Dios dice, amén. Y así puesto de pie, hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor, que los que estuvieron acá en el ayuno de ayer, pues va a ser un poco de lo que dije ayer, pero el Señor va a agregar más. Le estaba preguntando al Señor y sí hay que llevar esta palabra, hermanos. Vamos a ir a Tito y voy a agregar otra más adelante, pero en Tito, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Amén. Eso está después de Timoteo, antes de Filemón. Ahí está Tito en el capítulo 1, versículo 5. Vamos a darle un gloria a Dios, un aleluya cuando lo encontremos. Hermanos, si no fuera por la palabra de Dios, el enemigo ya hubiese tomado ventaja. La palabra de Dios, cuando usted va a la armadura del hombre de Dios, es la única de defensa, amén, de ofensiva. Con la palabra de Dios tenemos una ofensiva fuerte. Dice así Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan casas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Dios, hermanos. Siempre vamos a reiterar eso porque es un mensaje
urgente entender que estamos en los últimos tiempos. Un mensaje urgente entender que ahora más que nunca hay que venir a la iglesia, hay que buscar a Dios, hay que orar, hay que tener intimidad con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Hay que buscar el rostro de Dios mientras puede ser hallado, porque va a venir un tiempo prontamente en donde la iglesia va a ser arrebatada, el Espíritu Santo se va a ir y el mundo va a quedar a merced de un líder perverso, impío, lleno de Satanás, que se llama el Anticristo, y este hombre no va a hacer más que traer mal sobre los moradores de la tierra, y además vendrán los juicios del Señor. Entonces, no es alarmismo, no es para meter miedo, es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Por miles y miles de años, esta ha sido la advertencia siempre. Preparémonos para ser dignos, dice el Señor. Oren para que ustedes sean dignos de escapar de los juicios que vienen. Porque de que vienen, vienen, porque está profetizado, porque lo habló Dios y se va a cumplir. Lo que tenemos que hacer, como ya lo dije, es prepararnos. Así que por eso quise empezar diciendo esto. También son tiempos, hermanos, de confiar en Dios. Dice la palabra, muchas son las pruebas del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Hermanos, ¿qué más claridad podemos buscar de parte de Dios sino en un pasaje como ese? Primero, la vida del cristiano es una vida probada, es una vida que muchas dificultades hay. Hay otra versión que dice, muchas son las dificultades del justo. Hermanos, el mundo es el que busca vivir sin dificultades, aunque muchos viven con demasiadas por estar lejos de Dios, pero muchas son las dificultades del justo. Sin embargo, la promesa es, de todas ellas nos librará el Señor. Entonces, lo que hay que hacer es confiar en el Señor, hermanos. Yo tengo pruebas como usted las tiene, pero como decía esa hermosa adoración más temprano, lo que ellos no ven es que yo corro a Dios en mi dificultad. Hermano, esa canción es una canción escrita con el corazón. Las personas piensan que los demás no tenemos dificultades. Lo que pasa es que muchas personas se quedan calladas con sus dificultades. Amén. Pasan su prueba. Pero hay que pasar la prueba, hermanos. Dios no nos llamó, dice la palabra, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de ¿qué? De poder y de dominio propio. Y cuando usted va a leer la lista de aquellos que no entrarán al reino de los cielos, ¿cuál es el primero? Los cobardes. Vaya y búsquelo, hermanos. Hay una lista, pero el primero que está ahí dice, los cobardes no van a entrar. No estamos llamados a ser aplastados por la prueba, sino a entender que hay un Dios que nos sustenta y que nos va a sacar, como dice la promesa. Usted tiene que creerle a la palabra, y yo también. De todas ellas nos va a librar el Señor. Y para cerrar esta introducción, como ya el pastor nos estuvo diciendo el miércoles y el viernes, una palabra que ha estado ministrando sus vidas, respiro y liberación vendrán de alguna parte. La comida de algún lugar va a llegar. Ese trabajo que estoy esperando va a llegar. Pero si estoy buscando a Dios, si esto no es una promesa para los que no están buscando a Dios, pero si usted y yo estamos buscando a Dios, la comida va a llegar, el trabajo va a llegar, la puerta de bendición, no la puerta que nosotros queremos empujar porque es la que nos gusta, pero la puerta de Dios se va a abrir, porque esa es la manera de Dios para con sus hijos que le temen y que son fieles. Hermano, eso es lo que yo puedo hablar porque lo he vivido y porque la palabra me la enseña. Bien, ahora sí quiero empezar con
el examen y escudriñar esta palabra en Tito, lo que estamos viendo hoy en día, hermanos, es lo mismo que ya se vio hace muchos años, y por eso Eclesiastés lo dice. Eclesiastés dice, el sabio dijo, no hay nada nuevo sobre la tierra. Las cosas se van repitiendo, las cosas, las maneras del hombre y muchos acontecimientos se van repitiendo, y así sucede también dentro de la iglesia. Lo que estaba aconteciendo aquí en Creta era, hermanos, que había hombres que querían entrar al servicio del Señor, que querían entrar a la administración de las cosas de Dios. Esa palabra es muy importante. En el versículo 7 dice esta palabra, porque es necesario que el obispo, el hombre de Dios, pastor, sea irreprensible como administrador de Dios. Servir y ser administrador de Dios no es cosa sencilla, pero el tiempo en el que está esto basado, había hombres que querían tomar a la ligera las cosas y la administración de Dios. Y hoy en día estamos viviendo en tiempos en donde las cosas de Dios, como dice la palabra, que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Usted lo ha leído? Moisés fue fiel en toda la administración de Dios. Pero estamos viviendo en tiempos en donde hay hombres que no están administrando las cosas de Dios como debe ser. Y ese es el contexto aquí. El apóstol le está diciendo, el apóstol Pablo le está diciendo a Tito, esto no puede ser. Esto no puede ser porque las cosas de Dios requieren un orden, requieren lineamientos y requieren que los hombres que van a tomar esta responsabilidad sean pasados por un filtro de acuerdo a la palabra. Y entonces él da el listado de características que usted y yo acabamos de leer. Irreprensible, una sola mujer, porque déjeme decirle que hoy en día hay predicadores y pastores que tienen 2 mujeres. Y eso no es chisme, hermanos, eso no es chisme, eso es una realidad. Y lo decimos con autoridad porque, como dije hace un rato, no son cosas nuevas. A Jeremías le tocó vivir lo mismo. Jeremías denunciaba que los profetas andaban en adulterio. ¿Y qué es el adulterio? Tener una, pero tener otra. Qué fácil. Pero el apóstol le dice a Tito, no es así, y estos son los requisitos. Cuando Tito recibe esta palabra de Pablo, Tito entiende, como entiende esta iglesia, hermanos, como ha entendido nuestro pastor y ha pasado ese entendimiento, y le doy gloria a Dios, a nosotros que somos quienes hemos sido entrenados por nuestro pastor, hemos entendido la urgencia, está aquí en palabras de la Biblia, pero hemos entendido la difícil pero obligatoria misión de denunciar y dejar en evidencia todo falso administrador de las cosas de Dios que esté haciendo las cosas fuera de la lista que el apóstol Pablo dio. No es una lista dada por cualquier fulano. Y como yo le decía a los hermanitos de la escuela dominical más temprano, los apóstoles recibieron una fe de parte del mismo Dios, del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo agarró a 12 y les dijo, esta es la fe. No es esto y lo otro. No es los fariseos. Esa no es la fe. No es la de fulano.
no es la de los budistas, porque para el tiempo del Señor Jesús había un montón de creencias también, la misma creencia antigua. No es la manera en que lo han entendido los asiáticos. El Señor Jesucristo, el mismo Dios, tuvo que venir a la tierra, agarró a 12 hombres fieles y le dijo: esto es la fe, esto es el evangelio. Estos 12 hombres entendieron la responsabilidad de mantener esa fe y pasarla intacta a la siguiente generación. Y vamos a leer más adelante eso. Y estos apóstoles pelearon para que la fe que ellos escucharon del mismo Señor Jesucristo no fuese alterada en ninguna manera. Pablo murió sabiendo que, sin embargo, a pesar de toda la dedicación que él puso, de todas maneras iba a entrar el corrompimiento del evangelio. Y él, en las palabras del apóstol, lo dijo: tienen que saber que cuando yo me vaya van a entrar lobos vestidos de ovejas que van a ser mercadería de ustedes. Y cuando el apóstol Pablo, hermanos, se daba cuenta de que algo no estaba conforme a la fe, él actuaba. Uno de los mejores ejemplos es cuando paró a Pedro. Cuando paró a Pedro, que sabía cómo era la fe que Cristo les había pasado, pero estaba alterando, estaba haciendo un comportamiento que no estaba encajando. Y Pablo lo paró y le dijo de una vez: esa no es la fe. Tú no puedes seguir así, porque entonces tú vas a enseñar eso a los demás y así se va a seguir esparciendo una fe alterada, adulterada y corrompida, como la que están enseñando muchos hoy. Entonces sentimos, hermanos, la urgencia. Lo que Pablo le está diciendo a Tito aquí, vamos a leerlo. ¿Qué es lo que Pablo le está encargando a Tito después que le da esta lista de características de cómo debe ser un administrador de Dios? Entonces Pablo le dice a Tito, primero le dice: porque hay aún muchos contumaces. Un hombre administrador de las cosas de Dios tiene que ser un hombre reflexivo, un hombre que vea también su propia imperfección. Como David, cuando el profeta le llegó y le dijo: es que ese eres tú. Bueno, el hombre se quebrantó y dijo: me arrepiento. Pero hoy en día hay grandes predicadores y grandes profetas que han optado en doctrinas erróneas, en actos erróneos dentro de la iglesia, y le han mandado su denuncia, pero ellos son tan perfectos que ellos no pueden admitir que se han equivocado. Pedro lo admitió, y dice que Pedro le llamaron la atención delante de un montón de gente, y Pedro no se enfureció y dijo: tú no me puedes llamar la atención a mí, yo soy Pedro, ¿qué te pasa? Pedro aceptó y corrigió. David aceptó y corrigió. Y en la historia del evangelio moderno han habido grandes hombres que han aceptado: es verdad, esto y esto, eso no está en la Biblia, porque yo lo estoy haciendo en el altar, porque yo estoy hablando eso, esto no está en la Biblia, es verdad, voy a corregir. Porque lo que estamos administrando, lo que se está administrando, hermanos, es la verdad eterna. Lo que se está administrando son cosas de Dios. Aquí no se está administrando cualquier cosa. Por eso que muchos de estos hombres van a ir delante del Señor Jesucristo y van a venir con el cuento de: pero yo saqué demonios, pero yo hice esto, mira, yo le ponía las manos y hasta empujaba a la gente y se caía, yo las empujaba y se caían. No se trata de eso. El Señor lo que más quiere es que la iglesia administre la verdad como tiene que ser. Por eso en Apocalipsis, ¿qué dice en Apocalipsis? El que le agregue o le quite está en serios problemas con Dios. Entonces le dice Pablo:
Hay muchos contumaces, gente que no quiere aceptar sus errores para corregir. Habladores de vanidades, de eso ahora hay un montón. Hermanos, la mayoría de las cosas que no sean bíblicas caen en la categoría de vanidad. Yo me pongo a hablar de esa batería, yo puedo hablar por 2 horas de esa batería y esas 2 horas fueron habladuría, eso no tiene sentido. Pero yo puedo sentarme 2 horas a hablar con un varón ahí de Eclesiastés, de Apocalipsis, de Corintio, y esas son 2 horas que han sido invertidas en la eternidad. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día. Gente que se pone a predicar y empieza a hablar de todo tipo de tonterías, menos de la palabra de Dios. Ni siquiera la leen. Ni siquiera la leen como acabamos de hacer aquí. Usted tiene que llegar aquí con la Biblia y usted tiene que decir, vamos a ir a ese versículo, y usted tiene que leerlo y usted tiene que predicar de lo que ha leído. Usted no puede venir aquí y solo abrir la Biblia y ponerse a hablar de los vestidos y de los carros y de qué bonito y de los pájaros. Eso es vanidad. Pero eso es lo que abunda hoy en la iglesia. Porque hoy en día la palabra de Dios es muy aburrida, pastor. Es muy aburrida. Pero todos aquellos que se aburren de la palabra de Dios tienen un lugar en el infierno. Porque la palabra de Dios no aburre. El Señor dijo, la palabra que te puede salvar. La palabra que te puede salvar. No son mis comentarios, no son mis opiniones, es la palabra leída, explicada y bien predicada la que puede salvar a la iglesia. Eso es administrar las cosas de Dios. Dice, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. Estos son los judíos. Hermanos, no se deje llevar porque algún hombre barbudo con kipá y porque es judío tiene la verdad. Déjeme decirle que hay muchos judíos en YouTube que están engañando a la gente, que están hablando cosas que no están en la palabra de Dios. Y recuerde, hermanos, que muchos de los judíos, al menos que sea un judío cristiano, pero si no es judío cristiano, ese es un judío que tiene un velo. La palabra dice que los judíos que no han aceptado a Cristo como su Salvador tienen un velo en sus ojos. No sé cómo le va a explicar a un judío a usted la fe, si ellos ni siquiera aceptan al Señor Jesús. Entonces, a los cuales, aquí está, lo que Pablo le está diciendo a Tito es, mira, ahora tú tienes que entender esto. Esto es duro, pero tú tienes que entender que tienes que hacer esto. A los cuales es preciso tapar la boca. Hermanos, no lo podemos hacer muchas veces. Apenas podemos poner un comentario en el video de YouTube. Porque esta gente que están hablando, aunque aquí en Panamá hay mucha gente también hablando cosas incorrectas, pero la mayoría está en otros países y no podemos ir a taparle la boca, pero sí podemos denunciarlo. Aquí vamos a seguir denunciando a todos aquellos que están hablando las cosas incorrectas, que están enseñando un evangelio que no está conforme a la palabra, que están enseñando vanidades y cosas que no nos mandó el Señor. Seguiremos denunciándolos, seguiremos denunciando sus malas obras. Si usted me dice, hermano, pero fulano se va al infierno o al cielo, yo no soy el juez. Ahí sí, eso lo decide el Señor Jesucristo, que es el que dice usted se va para allá o usted va para acá. Pero yo sí puedo ver y entender y razonar lo que es bueno y malo y decir, eso está mal. Yo sí puedo hacer eso y usted también. Usted también. A mí me ha tocado, hermanos, a mí me ha tocado a lo largo de mi caminar con el Señor estar en trabajos en donde he tenido compañeros que son cristianos, pero tú ves las cosas y tú dices, eso no es así. Los cristianos no se visten así, ¿qué es lo que está pasando aquí? Los cristianos no hablan así, ¿qué es lo que...? Entonces, hay que hacer saber las cosas. Y bueno, si en algún momento, hermano, usted siente, usted ha visto algo que
yo pueda estar haciendo incorrecto, déjenmelo saber. Yo tengo la suficiente, como dice el pastor aquí, la suficiente humildad para aceptar nuestros errores. Porque ser administrador de las cosas de Dios, eso es, hermanos, eso es un estándar muy alto. Eso no es como ser un gerente de una empresa. Hoy en día hay muchos gerentes de iglesia, pastor. Hay muchos gerentes en las iglesias. ¿Saben a qué me refiero? Gente que sabe manejar la plata, gente que sabe cómo dar órdenes, pero no son hombres espirituales. No son hombres que verdaderamente hoy en día se meten con Dios. Le dijo Dios a Jeremías, quien estaba rodeado de falsos maestros, falsos profetas, como estamos hoy rodeados muchos de nosotros. Dios le dijo a Jeremías, lo que pasa es que si ellos hubiesen estado en la intimidad, hubieran entendido lo que está pasando. El problema de estos hombres son hombres que no tienen intimidad con Dios. Entonces, a los cuales es preciso tapar la boca. ¿Por qué? Dice, estos hombres trastornan casas enteras. Estos predicadores modernos de hoy andan trastornando casas enteras. Estos líderes de jóvenes de hoy andan trastornando toda una generación, enseñándole a vivir en libertinaje, en vez de enseñarle a los adolescentes lo que es la rectitud, ser un varón de Dios, en vez de enseñarle a las niñas lo que es ser una mujer, una sierva de Dios. ¿Saben por qué? Enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. En eso andan los predicadores, muchos. No estamos diciendo que todos, pero muchos, hermanos. Decir que hoy en día estamos en el mejor tiempo de la iglesia, eso no es bíblico. El que diga que estamos viviendo en los mejores tiempos de la iglesia, eso no es bíblico. Eso es lo que estaba promoviendo la iglesia falsa. Este es tu mejor año, este es tu mejor tiempo, es el mejor tiempo de la iglesia. Hay Espíritu Santo hasta para regalarle a las demás iglesias. Prosperidad, eso es una cosa, hermanos, que no nos queremos ir para el cielo porque acá abajo está mejor. Pero la iglesia verdadera está viendo todo lo contrario. Queremos irnos para allá arriba porque esto aquí abajo está totalmente corrompido. Dentro y fuera de la iglesia está corrompido. Entonces, dice el versículo 13, este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente. Repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. Yo no soy perfecto, hermanos. Yo no soy un predicador perfecto. No lo seré. Pero soy un predicador entrenado. Soy un predicador que ha pasado la prueba en un ministerio. Porque hay muchos predicadores que ni siquiera tienen pastor. Hay mucha gente hablando y enseñando y cuando tú vas a ver, ¿y quién es tu pastor? No, yo ni siquiera me congrego. Pero tú estás enseñando la palabra de verdad sin haber pasado por un entrenamiento de un hombre calificado. Solo los hombres calificados entrenan y producen hombres calificados. Lo que estamos viendo hoy es una gran cantidad de nuevos predicadores que han sido entrenados por gente corrupta. Y ese ciclo va a seguir así. Y lo que estamos viendo es el tiempo de la apostasía. Eso es el tiempo de la apostasía. Vamos a ir ahora, hermanos, para ir terminando, a Judas. Vamos a ir a Judas. En el versículo 3, porque es un solo capítulo. ¿Y qué dice Judas acá? Aunque dice que el autor es indeterminado. Pero ¿qué dice el hombre de Dios? Porque el que escribió esto es un hombre de Dios, aprobado 100%, lleno del Espíritu Santo. Dice, amados, en el versículo 3, amados, le está dirigiendo a la iglesia. Iglesia, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación,
me ha sido necesario escribirles, exhortándolos que contiendan ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice aquí? Él está diciendo lo que yo acabo de explicar hace un rato. Hermanos, nosotros recibimos un evangelio de esta manera de parte del Señor Jesucristo. Ahora nosotros se lo estamos enseñando a ustedes para que el ciclo continúe, para que ustedes se lo prediquen a otros y la otra generación se lo predique a los demás sin alterar el mensaje original. Por eso que él dice aquí, es necesario contender ardientemente, porque el ataque de Satanás está enviando hoy en día, hermanos, hombres de todo tipo y los está metiendo a la iglesia para que adulteren el mensaje. Por eso que esta iglesia es tan, ¿cuál es la palabra? Hermética en ese sentido. Quizás alguno aquí se ha preguntado, pero ¿por qué siempre el pastor y por qué el hermano Rodolfo y el otro hermanito? Aquí no traen a más nadie a predicar. Yo sé que se lo han preguntado. Pero ¿por qué esta iglesia es tan hermética? Porque cuando usted se pone a buscar hombres que enseñen la verdad, es muy difícil, hermanos. Cuando usted va a ver el fulanito, lo que viene aquí, quiere reggae. Cuando usted va a ver al fulanito predicador, otra cosa. Cuando va a buscar otra cosa, hermano, ¿por qué? Porque lo que abunda hoy en día es la apostasía. Es muy difícil hoy en día traer un verdadero siervo de Dios conforme a la lista de Tito, una sola mujer, irreprensible. Yo he oído, y sé que es así, pues no viví esos tiempos del evangelio hace 50 años, pero yo sé que el orden siempre ha sido que el que viene a predicar aquí tiene que venir recomendado, o al menos que tú sepas que tiene un testimonio y tiene un pastor. Amén. Por ejemplo, si yo fuese a predicar a otra iglesia, a esa otra iglesia yo le voy a decir a ese pastor, mire, mi pastor es fulano, pastor Fabián González, bla, 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 y así, así. Ese otro pastor va a saber quién soy yo porque sabe quién es él. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Hoy en día no. Hoy en día las iglesias, sale un fulano por allá y dice, tráemelo para acá. Y jala gente y anima a la gente. Sí, ese hombre, tú lo traes a la iglesia y la iglesia, los jóvenes vienen corriendo. Entonces tráemelo para acá, pónmelo aquí a predicar. Y traen a ese fulano que uno no sabe ni quién es. No ha pasado prueba, no ha sido probado, no ha pasado filtro, no cumple más de 4 requisitos. Pero como jala gente, hay que abrirle las puertas. Por eso que aquí no es así, hermanos. Por eso que aquí hemos tenido ya varios casos. Aquí tuvimos un caso creo que fue el nigeriano. El nigeriano que aplicó, fue yo creo que uno de los pocos que se deslizó, hermanos. Porque eso no pasa aquí y no va a pasar. Pero este hombre, no conocíamos. Y dice, 10 personas, pasen aquí. Cada una me va a dar, ¿cuánto era? Una cantidad de dinero. 500, una cosa así. Yo he visto 10 personas, 10 personas que quieren la bendición aquí, ve, y cada una me va a dar cierta cantidad de dinero. Cuando nosotros escuchamos eso, hermano, ese hombre jamás ha regresado aquí. Pero eso es lo que hacen en muchas otras iglesias. Ahora mismo, 5 personas que quieren la bendición aquí, $100. Y la gente gritando de alegría. Lobos rapaces, gente descalificada, gente que son impíos, como lo hemos leído aquí, porque algunos hombres han entrado encubiertamente.
encubiertamente lobos vestidos de ovejas, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La mayoría de los predicadores y maestros y líderes de jóvenes de hoy promueven el libertinaje. No, que la jovencita quiere venir con pantalones rotos, dale, pantalones rotos, ombligo afuera, lo que venga, que aquí todos somos hijos de Dios y Dios nos ama a todos. El hermanito quiere venir rapeado, él quiere venir con el machetazo aquí, la última moda, lo que sea, no importa, hermanos. Todos somos hijos de Dios y esto aquí se ha creado para que todos vengan. Todos pueden entrar aquí y venir como quieran. Así dice la iglesia moderna. Eso se llama libertinaje. Entonces, hermanos, para cerrar, yo no he sido entrenado así. He sido entrenado conforme a la palabra de Dios y le acabo de dar el ejemplo. Pablo no fue entrenado así. El Señor, hay muchos que dicen, oye, pero si el Señor Jesucristo comía con el ladrón y comía con el adúltero, sí, Él se sentaba con el pecador, pero era para ministrarlo, no era para ser amigo del adúltero. Aquí puede entrar, hermano, el pecador que quiera, pero ese pecador va a escuchar que lo que está haciendo es pecado. Él tiene dos opciones. Después de escuchar que lo que él está haciendo es pecado, o se arrepiente y se queda para ser más santo, o dice, es que a mí me gusta esto. Bueno, vaya y siga haciéndolo. Todos tenemos la oportunidad de salvarnos o de perdernos. Pero la iglesia no es para que todo el mundo venga como quiera y haga lo que quiera. No es la iglesia. No fue lo que a Pablo le enseñaron, no fue eso. Y no es lo que Pablo le enseñó a los demás líderes. Por eso que acabamos de leer en Judas, tienen que contender ardientemente por la fe que recibimos al principio. Hermanos, cierro con esto. Hay mucha gente que se queja de una iglesia como esta porque no tiene luces, porque el predicador es medio aburrido, nada más que ha hablado de la palabra, no ha tirado ni un chiste, no ha hecho nada, ni siquiera viene vestido moderno, no viene con un licrita pegado, nada, no viene con un corte. Qué aburrida la iglesia, hombre. Y cuando se ponen a cantar coritos viejos, ¿por qué no cantan cuál es el último? Redimidos. ¿Por qué no cantan aquí un merengón para yo ponerme en algo? Pero déjeme decirle, hermano, que si no fuera por iglesias como esta, hermanos, si no fuera iglesias, no estoy diciendo que somos la única, no somos la única. Como le dijo Dios a Jeremías, no, a Elías, me corregirán después, a veces se me escapan también, que creía que era el único que quedaba. El Señor le dijo, no, tú no eres el único que está sanito en la doctrina. Yo tengo 7,000 que no se han doblado a Baal. También yo sé que hay muchas iglesias, y la mayoría de ellas pequeñas, que no se han doblegado a la modernidad, al libertinaje y a la apostasía. No somos los únicos. Pero quiero decirle que si no fuera por esas pocas iglesias, ya esto estaría, hermano, bien, pero bien podrido, hermanos. Si no fuera por iglesias que todavía, por pastores que todavía tienen pantalones para pararse y decirse, eso no se hace aquí. Eso no es así. Si no hubiesen pastores todavía así, hermano, todas las iglesias estuvieran corrompidas. Todas las iglesias estuvieran corrompidas. Pero ¿saben qué es lo que ha pasado? Que hemos entendido la palabra del Señor que dice que somos la sal de la tierra. La sal preserva. Si no hubiese iglesias como estas que preservan la sana doctrina, el evangelio se hubiera podrido, por decirlo, porque no se va a podrir nunca porque es algo santo. Pero vamos, eso lo borran, pero
Usted me entendió, hermanos. Esto se hubiese podrido, todo. Pero hay iglesias que todavía salan. Hay iglesias que todavía son iglesias en donde el pecador entra y sabe dónde ha entrado. Hay iglesias que todavía se respetan. Yo le decía a los hermanitos esta mañana en la escuela dominical, me tocó ver una iglesia en donde afuera, la pared de afuera, la habían pintado toda de graffiti. ¿Usted sabe qué es graffiti? El arte urbano de pintar así locuras en la pared. Bueno, habían pintado toda la iglesia afuera de graffiti. Porque es que eso es lo que le gusta a los pelados. Eso es para que los jóvenes se sientan que están en un lugar donde son recibidos. Pues esta iglesia todavía sigue y seguirá siendo un lugar incómodo para el pecador. Aquí todavía se seguirá denunciando las obras malas, como lo hizo Jeremías, como lo hizo el mismo Señor Jesús, que le paró a los fariseos y le dijo: hijos del diablo, conocen la verdad, pero no la están haciendo, han corrompido el camino del Señor. Se lo dijo el Señor Jesús a los fariseos. Así que, hermanos, esta es la palabra que yo quería compartir. Dele gracias a Dios que usted ha escuchado una palabra como esta. No estamos aquí para pedir dinero, no estamos aquí para hacer un show. Bueno, ahora quiero aquí un poco de gente que vamos a ministrarla y lo que van es a pegarle en la frente para que se caigan. Eso no es ministración. Cuando el Espíritu Santo ministra, a veces ni siquiera hay que tocarlo. El Espíritu Santo ministra a cada uno.